La ciencia es la antorcha que tenemos cuando entrábamos en la cueva, esa es la ciencia, ¿no? La capacidad de iluminarnos, de conocer y de superar esos miedos. Y dejar de conocer cosas por el miedo a las consecuencias que puedan tener, la experiencia yo creo que siempre es negativa, es decir, es mucho mejor anticiparte y por lo tanto conocer. Y el miedo nunca, siempre paraliza y no te hace avanzar. Y la ciencia, uno de los objetivos que tiene es avanzar. Yo soy especialista en sistemas de información geográfica y teledetección. La investigación que estoy haciendo es fundamentalmente teledetección, que es la percepción de la radiación electromagnética que emite la Tierra por los sensores que están instalados en los satélites. Los satélites convierten esa radiación en una información cuantificable, medible o interpretable, y esas imágenes son las que utilizamos para trabajar y sacar conclusiones. En la Antártida el terreno está cubierto de hielo de forma permanente, incluso además está el permafrost, que es el suelo helado. Aunque tú veas un suelo libre de hielo, el agua que contiene en sus poros en el subsuelo está congelada. Entonces, el hecho de que se esté retirando el hielo y se estén liberando zonas en la Antártida está haciendo que en zonas donde no había ningún proceso porque el hielo lo impedía, ahora se estén formando perfiles de suelos, por lo tanto se colonizan por microorganismos, la flora, vienen las aves depositan sus excrementos, sus nidos. Es como el origen de la vida que vivió la Tierra cuando se produjo el deshielo en las grandes glaciaciones anteriores. Entonces nos permite saber o conocer cómo se origina la vida o cómo la Tierra genera lo que estamos habituados a ver a nuestro alrededor, los suelos, las plantas. Esto en la Antártida no lo hay. Ahora, cuando se libera el hielo y se retira, va a pasar esto, vamos a ver lo que vemos habitualmente, pero en una zona donde no debería estar. Mi trabajo consiste en el estudio de suelos agrícolas degradados y su recuperación a partir de la aplicación de enmiendas orgánicas. La tendencia es que de aquí a 30 años perdamos un 15 o un 20% del suelo agrícola actual que tenemos para cultivar. Nosotros utilizamos compost peletizado, ¿vale?, que es el compost tradicional pero encapsulado, de forma que lo que se busca con ese encapsulamiento es la liberación lenta de nutrientes y por lo tanto que ese cultivo, en vez de tener una adición de nutrientes muy grande al inicio del cultivo, se mantenga a lo largo de todo su ciclo y que además se pueda incluso, según el tipo de material del que esté fabricado, adecuar a las necesidades de ese cultivo en cada momento. Nosotros trabajamos a lo mejor con compost de cereal, cama de hongo, gallinaza, ¿vale? Son residuos ganaderos y agrícolas que se pueden incorporar para la fabricación de este pellet. Además, trabajamos también con el biochar. El biochar es un tipo de material carbonoso, como un carbón vegetal, procedente de un proceso de pirólisis de alta temperatura. Y en este caso está basado en residuos de pino y olivo, de proximidad de la zona de Guadalajara. En nuestro caso los mejores resultados es la mezcla entre el biochar y el fertilizante, y la urea, que es el fertilizante tradicional, superior a la aplicación solo de la urea. El suelo con el que trabajamos se trata de un suelo yesífero, no tiene mucha estructura, es decir, es muy compacto, carece de materia orgánica, que eso le suele dar un poco fácil laboreo, no tiene nutrientes, por lo tanto tiene unas condiciones muy peculiares que el biochar ayuda a nivel físico, a esa aireación, a esa retención de agua y a nivel, con el fertilizante, a nivel químico de nutrientes. Mi tesis trata sobre los efectos del depósito atmosférico de nitrógeno en bosques mediterráneos, en este caso de encinares mediterráneos. El nitrógeno es un elemento esencial para la vida, pero lo que está pasando es que en las últimas décadas ha habido un aumento de las emisiones
de estos compuestos que contienen nitrógeno a la atmósfera, porque ha aumentado las actividades antropogénicas como las industrias, el tráfico, la producción y utilización de fertilizantes. Hay un ciclo natural del nitrógeno con unas entradas atmosféricas, unos procesos de absorción por las plantas y una entrada en el suelo. Lo que pasa que si tú estás añadiendo mucho más nitrógeno del que, por ejemplo, pueden utilizar las plantas o los organismos de esos ecosistemas, se produce un total desequilibrio. Uno de los principales problemas que puede reducir la biodiversidad de esos ecosistemas, aparte de acidificar o eutrofizar los suelos y hacer a lo mejor a las plantas más susceptibles a sufrir plagas u otras enfermedades, ya que se produce un desequilibrio de los nutrientes o los compuestos que utiliza o que necesita esas plantas. No tienen nada que ver los ecosistemas mediterráneos en los que tenemos unos veranos más secos, sin tanta lluvia, como a lo mejor los bosques que se encuentran en Centro Europa o en el norte de Europa, que las condiciones son totalmente diferentes. Entonces, al final todo esto trata de establecer criterios para conservar los ecosistemas y para saber que no se están degradando. Intentamos clasificar y medir de la manera más precisa posible las partículas que componen esa muestra de aerosol, que ya digo que puede ser aire o puede ser una muestra de la emisión de cualquier industria, acería o, por ejemplo, en este caso nosotros estamos estudiando las emisiones de motores de aviación. Para poder medir su tamaño existe una serie de equipos que son los espectrómetros por movilidad eléctrica, que lo que hacen es clasificar esas partículas y luego las cuantifica. Entonces, mi trabajo concreto es desarrollar un modelo 3D del instrumento y luego una simulación fluidodinámica. Y esa simulación me permite ver si realmente el comportamiento del equipo es el que esperábamos. Si no es el que esperamos, lo que hacemos es realizar modificaciones en algunas piezas o en algunas zonas del equipo, las fabricamos y de esa manera conseguimos que mejore su funcionamiento. Para el ser humano, cuanto menor es el tamaño de la partícula que respiramos, más recorrido tiene nuestro sistema respiratorio. Cuando las partículas son de más tamaño, que te hablo de micras o muchos nanómetros, se van quedando en las vías respiratorias de la parte más alta. Cuando llegan a tamaños que son de nanómetros, son capaces de llegar hasta el alvéolo pulmonar. Y ahí es cuando te generan las enfermedades respiratorias. Existen otro tipo de medidas, como puede ser determinar cuál es la composición química de esas partículas por tamaño, o la morfología, que también es importante conocer para poder regular las emisiones y las concentraciones de partículas en el ambiente. Encargo de estudiar las emisiones de contaminantes en zonas urbanas, que por lo general son contaminantes de origen antropogénico, origen humano. Estas emisiones después se las daremos a un modelo matemático que simula los procesos físicos y químicos que afectan a estos contaminantes, que pueden ser dióxido de carbono, monóxido de azufre, muchos nitrogenados también, que por lo general son nocivos para la salud humana. Identificar zonas hotspots, que se llama en inglés, zonas de alta concentraciones de contaminantes, es fundamental para luego aplicar estrategias de mitigación. Una vez tenemos localizadas estas zonas, lo que hacemos es proponer diversas estrategias, por ejemplo, creación de zonas de bajas emisiones donde determinados vehículos no pueden circular. Uno de los últimos informes que generó la Organización Mundial de la Salud en 2014, estimaba que al menos 7 millones de personas morían de forma prematura por acción de la contaminación. No son muertes directas por la contaminación, sino muertes debido a cualquier problema de salud que ha sido agravado por acción de la contaminación.